Tratable también. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues yo me encuentro muy contento por la compañía de mis grandes amigos, colegas en psicología. Los voy a presentar rapidísimamente. Esther Ávila, que también ya ha trabajado conmigo. Hemos trabajado ya, de hecho, en algunos proyectos. Le agradezco muchísimo. Ella es psicóloga, maestría en psicología clínica. También tiene estudios en tanatología, suicidología, y pues yo creo que muchas otras especialidades. Esther, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco, gracias por la invitación y pues estamos aquí con gusto para aportar algo. Muy bien, pues también aquí me acompaña también mi amigo Jorge Abraham Espinosa. Él es psicólogo, maestro en administración y también está haciendo su especialidad en terapia cognitiva conductual. Jorge, amigo de la universidad, de la generación, te agradezco mucho, de verdad, que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras? No, amigo, pues muy agradecido contigo por la invitación que me haces para participar en este video, que lo hago con muchísimo gusto para todo tu auditorio. Muy bien, pues nuevamente gracias, esperamos aportarles a todos. Si tienen algún comentario, claro, con mucho gusto lo pueden dejar aquí abajo. Este es un tema muy importante porque a veces se llega a confundir, a veces llegamos a pensar que la religión va a traer algo a la psicología o que la psicología tiene algo que ver con la religión, y a veces puede llegar a confundirse o digamos, es bueno desmenuzarlo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué no tiene que ver? ¿Qué aporta uno a la otra? ¿Qué no es una cosa y la otra? Es importante aclararlo. Y es que todos sabemos que la psicología es una ciencia, ¿no? Pero, y que como tal, no tiene que ver con la religión. Déjenme darles una breve introducción, compañeros, y después empezamos a desmenuzar el tema. Yo creo que esta confusión viene desde la Revolución Francesa, por ahí de 1789, cuando, digamos, los nuevos gobernantes, que ya no era el rey, el rey, acuérdense que lo coronaba el sacerdote, ¿sí? El Dios coronaba al gobernante, ¿no? Al rey, pero al derrocarlo, al cortarle la cabeza, esto fue, acuérdense que en 1789, 1793, se derroca al rey, y entonces se tiene que decir que la religión no tiene ya nada que ver con la ciencia, ¿no? Es decir, ya vamos a tener ya un paradigma de que no tenga nada que ver la ciencia, no tenga nada que ver la religión, no tenga nada que ver Dios. Entonces, que nuestra nueva creencia va a ser el ateísmo, y que todo lo que tenga que ver con la religión, pues casi está mal o se tiene que descartar. Yo creo que es lo que está pasando en nuestros días, compañeros, ¿no? Decir que la religión ya es algo malo, ya es algo que retrógrada, y que tenemos que viajar hacia la ciencia, que no tiene nada que ver con la religión, cuando pues yo creo que estamos perdiendo un poquito el rumbo. Estamos diciendo que no, pues no necesariamente debe de ser así. Hay grandes científicos que son también profundamente religiosos. Exacto. Entonces, Jorge, no sé tú qué pienses ahí al respecto, ¿verdad? Sí, bueno, pues una aportación muy interesante la que estás haciendo, mi querido Francisco. Bueno, el tema de esta plática es la psicología y la religión, ¿no? Y bueno, ahorita como comentabas tú en esos antecedentes, en el tema de la psicología moderna, nos vamos al año de 1879 en Alemania, en Leipzig, con el psicólogo Wilhelm Wundt, donde él nos presenta el primer laboratorio de psicología experimental, ¿no? En el año de 1860, en Suiza, en Berna, pues meten esa cátedra de psicología. Eso lo podemos encontrar como en el historial de la psicología. Sin embargo, mi querido Francisco, esto va más atrás, ¿no? Nos presentan la filosofía griega, ¿sí? Con el pensamiento de Aristóteles, el pensamiento de Platón, ¿sí? Hombres que, digamos, dieron los primeros destellos en el tema de una relación a la psicología, ¿no? El tema del pensamiento. Recordemos que Grecia es la cuna del pensamiento racional, pensamiento lógico, de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que te comentaba de este psicólogo, Wundt, él aparte de psicólogo era un filósofo, ¿no? Entonces, bien, este pensamiento racional, pues trae mucho de esto, ¿no? De este pensamiento griego. Estos hombres, por ejemplo, Platón,
un hombre que estuvo alrededor de los años 428, 427 antes de Cristo, ¿sí? Y Aristóteles un poco más reciente, 384 antes de Cristo. Y tú me dices, bueno, esto tiene que ver con la psicología, ¿no? Este pensamiento filosófico, ¿no? Este pensamiento griego. Pero antes de estos hombres, mi querido Francisco, antes de estos hombres como fue Platón, Aristóteles, fueron referentes de esto que estamos hablando. La Biblia nos marca que hubo hubo grandes pensadores, ¿no? Y uno de ellos, sin duda alguno, fue el rey Salomón, ¿no? Un hombre que existió 900 años antes de Cristo, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre que fue antes que Platón y Aristóteles. Este hombre escribe un libro llamado Proverbios, y si tienes la oportunidad o tu editora en algún momento de leerlo, se van a sorprender, ¿no? De las maravillas que este hombre plasma en este libro llamado Proverbios. Un hombre con sumamente sabiduría, un hombre con un gran conocimiento, ¿no? Que en esos tiempos lo visitaban otros reyes de otros lugares para ir a consultarle, ¿no? Ya que este hombre se le caracterizaba por eso, ¿no? Por esa gran sabiduría. No sé si mi amiga y compañera Esther quiera comentar algo acerca de esto para continuar. Bueno, pues si hablamos de Salomón, Salomón era un hombre sabio, ¿verdad? Que él, cuando queda como rey, él fue hijo de David, Exacto. le pide a Dios, dice, no te pido riqueza, yo te pido sabiduría. Y fue el hombre más sabio en cuestión con cualquier cuestión, era muy sabio y se le pedían consejos. Fue el hombre que construyó el templo para adorar a Dios. Hasta entonces no había habido la construcción de un templo. Él es quien construye un templo para un altar para Dios y para que la gente empezara, digamos, a rendir adoración, a rendir culto en un lugar a lo que era Dios o Jehová. Ok, sí, digamos que la religión judía fue creo que una de las primeras que unificaba diferentes religiones, ¿no? O sea, la Exacto. creencia en un Dios único, sí, ya fue una de las Exacto. primeras religiones monoteístas, ¿no? Yo Es creo que correcto. hay antecedentes del zoroastrismo, ¿no? Que también fue uno de los primeros de religiones monoteístas, porque antes eran creencias en muchos dioses, ¿no? Y lo que tú muy bien dices, Jorge, sí es cierto, es decir, cómo los griegos, la genialidad de los griegos es de que se alejaron un poquito de las mitologías muy presentes en esos tiempos y empezaron a buscar respuestas más racionales. Puede ser que sea un Exacto. antecedente de cómo el Sí. hombre quiso decir, a ver, no, ya no vamos a creer en mitologías, porque hay gente que piensa que la religión Exacto. es una mitología, ¿no? Es decir, que Adán y Eva Sí. son mitologías y que a Exacto. partir Sí. de los griegos viene una explicación más racional, ¿no? O sea, Exacto. desde que Exacto. Tales de Sí. Mileto dice que digamos, el arjeo, el principio de la vida es el agua. Pero yo creo que ahí sí es cierto, o sea, empezó como que a perderse esta parte de que el hombre es puramente racional y debe de buscar respuestas completamente Es racionales. correcto. Es correcto. Y nos estamos olvidando de que también el ser humano, pues sigue siendo una parte espiritual, que tiene una Exacto. conexión con lo divino, con lo que no se puede ver, ¿verdad? Con lo que no se puede Ajá. tocar, con lo no Exacto. material, con lo espiritual. Pero Exacto. entonces, pues, no sé quién quisiera empezar. Es decir, Me gusta. ¿por qué Bueno, me gusta. realmente, por qué realmente somos espirituales y por qué la ciencia batalla un poquito en dar ese tipo de Bueno, explicación? me gustaría, mi querido Francisco, darle un poquito más de énfasis a esto que estamos hablando, de la relación, ¿no? ¿Qué relación pudiera haber, ¿no? Entre la psicología ahorita que estamos hablando de la filosofía y la religión, ¿no? Por ejemplo, recordando algún texto de la Biblia, precisamente, que tuviera una asociación, ¿no? En este tema. Y me encuentro con este libro, en el libro de Hechos, nos menciona en el capítulo 17, del 16 al 34, nos habló cuando el apóstol Pablo visita Grecia, ¿sí? Específicamente la ciudad de Atenas, ¿sí? Esto fue alrededor del año 50, año 52, después de Cristo. Y aquí nos relatan la historia que Pablo llega a Grecia, ¿no? El apóstol Pablo no era cualquier persona, o sea, era con un conocimiento bastante grande.
digamos, en ese tiempo ya los griegos ya habían filósofos, o sea, con mucho estudio, digámoslo así. Pero Pablo era otro igual, o sea, Pablo era realmente una persona muy preparada, ¿no? Se presenta en Atenas y al momento de llegar a Atenas, dice la palabra que su espíritu se enardeció, ¿no? Por el hecho que tú comentabas hace un momento, ¿no? De que los griegos era una sociedad con muchos dioses, eran politeístas, o sea, tenían muchísimos dioses. Y en uno de los altares, Pablo se encuentra en un altar que dice, al Dios no conocido. Y Pablo llega con estos filósofos, ¿no? Digamos, y empezaron a contender, ¿no? El apóstol Pablo con estos filósofos, estos grandes pensadores, él empieza, digamos, como a disputar entre el conocimiento y les dice, Pablo, yo les vengo a predicar de ese Dios que ustedes llaman no conocido. Yo les vengo a hablar del perdón de pecados y de la resurrección. Cuando Pablo hace esta afirmación, muchos de esos filósofos se empiezan a burlar de él, ¿no? Burlar de él, considerándolo un filósofo neófito. Sin embargo, Pablo, dar un mensaje, como bien lo dices tú, racional, que evidentemente, o sea, hay que ser congruentes, ¿no? O sea, realmente el pensamiento racional es algo bueno para la sociedad, ¿sí? Pero como bien lo dices tú, o sea, tal pareciera que nos vamos a los extremos, ¿no? Al pensamiento racional y descarto por completo el tema de la espiritualidad y la fe, que también es algo que existe, ¿no? Entonces tampoco yo puedo decir, no, pues es que la fe y el pensamiento racional lo tiro, lo desecho. No, realmente no es así, ¿no? Creo que todo, por ejemplo, la cuestión, el contexto griego trajo muchísima aportación a la sociedad. Realmente de aquí viene los principios de la matemática con Pitágoras, viene el inicio de la ciencia en sí, con todas las aportaciones que hicieron los griegos. O sea, realmente el conjunto de todo esto vino a traer una revolución, digamos, en el sentido del crecimiento personal. Y algo muy Esther, importante es que debemos entender y saber, ¿no? Somos seres tripartitos, que es alma, cuerpo y espíritu. El alma, ¿qué es lo que está en el alma? En el alma está nuestra mente, nuestras emociones. En el cuerpo, que es toda nuestra biología, todo lo que nosotros somos, hablando de las enfermedades, todo eso ahí. Pero, a ver, nosotros digamos lo espiritual. Y cuidas tu cuerpo, vas al gimnasio, te alimentas bien, cuidas tu alma en el sentido de que vas al psicólogo o buscas vivir una vida acorde a tus creencias, acorde a lo que tú eres, pero falta la otra parte, que es la espiritualidad. O sea, esa Exacto. parte, muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? No la atendemos. Y si hablamos de salud mental, ¿qué se dice? Que debe de haber un equilibrio. ¿Pero un equilibrio entre qué? Pues si somos seres tripartitos, el equilibrio debe de estar entre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y puede ser que atendamos el cuerpo, atendemos el alma en el sentido de que, como te decía, vamos al psicólogo, buscamos vivir de una manera adecuada, pero el espíritu, ¿qué pasa? Y es ahí donde muchas de las veces tenemos vacíos y nos metemos en una búsqueda de llenar esos vacíos y muchas de las veces ahí es donde nosotros caemos en los excesos, caemos en caer en adicciones. Si hablamos ahorita de adicciones, no nada más hablamos de drogas, sino hablamos de sexo, hablamos de comida, hablamos de muchas cosas a los que nosotros estamos acercándonos debido a que queremos llenar un vacío. Y ese vacío, para mí, Esther, y yo creo que para bastante gente, es el área espiritual, que no está satisfecha, que no la hemos llenado con nada, que sí, no tenemos yo he un... visto, por ejemplo, perdón, Esther, yo he visto Adelante, pacientes que gracias. tienen vigorexia, esta vigorexia de estar en forma de manera a veces excesiva, es decir, estar muy bien en forma, hacen mucho ejercicio, se alimentan muy bien, pero no llenan esa parte espiritual y a veces les llega a tener depresión por otras situaciones, pero porque tal vez no se está cubriendo esa parte espiritual. Sí, hay autores que de hecho manejan que, por ejemplo, Víctor Frank maneja que tenemos no nada más un inconsciente biológico y psicológico, sino que también hay un inconsciente existencial espiritual.
Entonces, sí que ahí tenemos que cubrir nuestras necesidades biológicas, psicológicas y también espirituales. Es decir, que tenemos que tener satisfecha la parte biológica, psicológica y también la parte de nuestro significado de vida. Exacto. Y entonces, acuérdense que Friedrich Nietzsche, este filósofo que dice que Dios ha muerto, él dice que lo hemos matado nosotros. Es decir, borramos ya la religión, la hicimos a un lado y la sociedad ahorita es lo que tiene. Está, digamos, buscando el dinero, está buscando el sexo, está buscando la parte biológica y a veces psicológica, pero no está llenándose la parte espiritual. Sí, se está dejando a un Exacto, lado. ¿Por qué? Porque se está pensando que es una mitología, que son exacto. falsedades, ¿verdad? Entonces, Precisamente eso que comentas tú, Francisco, ahorita del sexo, de la droga y todo eso, precisamente Pablo en sus cartas lo marca, ¿no? Le llama a él las obras de la carne. Obras de la carne. Y eso es lo que estás comentando tú, ¿no? Esas obras de la carne es lo que nos aleja del espíritu, ¿no? Es lo que, digamos, nos aleja espiritualmente de Dios y nos mete, digamos, en una esfera contaminada. ¿Por qué? Porque realmente, como bien lo comentaba la psicóloga Esther, esto genera un vacío y un vacío que se vuelve insaciable. Es como un barril sin fondo y cada vez quiero más y cada vez me lleno más de esto. Pero Y me lleno menos de esto. sobre todo que la mayoría de los seres humanos nos regimos por el principio de placer y no de realidad. O sea, estoy buscando cosas que me generen placer, aunque ese placer sea momentáneo. Y es lo que está pasando con lo que vivimos ahorita la humanidad. O sea, si es el sexo, busco en el sexo. Y sí tengo placer, sí siento bien, pero llega un momento en que vuelve el vacío. Si es en la comida, pues busco el placer en la comida, como y todo lo que comemos y nos ponemos a pensar, pero es algo que es pasajero. No tienes una vida espiritual. Y ahorita Jorge hablaba de las obras de la carne que dice Pablo. También el apóstol Pablo habla de los frutos del espíritu. Cuando Exacto. tú tienes una vida espiritual, él habla de los frutos del espíritu. Dice que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza, templanza. Estos son los frutos del espíritu. Entonces, es importante mantener un equilibrio entre nuestro lado espiritual, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y es lo que Justamente. ahorita hemos dejado a un lado. Hemos venido buscando cómo saciarnos sin que nos cueste nada. Sin que nos cueste nada. Como les decía ahorita, nos regimos por principio de placer y no de realidad, pero que al final el de venirnos rigiendo por principio de placer me va apartando de lo que es mi sentido de vida. Porque todo lo que hago va trayendo más vacío, hasta que llega un punto en el que tengo depresión y ahorita el índice de suicidio cada vez aumenta más, más. A lo mejor sabemos más cosas, pero trabajamos menos en nosotros. Exactamente. Fíjate, me llama mucho la atención que las sociedades más industrializadas, las sociedades que tienen, digamos, sus necesidades fisiológicas más cubiertas, como son Corea del Sur, Rusia o Japón, que son países de primer mundo, que de hecho mucha de la gente que se llega a suicidar o tener una ideación suicida son personas que tienen cubiertas estas necesidades biológicas de sexo, de comida, todo lo que una persona piensa que puede satisfacerse y tener su felicidad, muchas veces esa persona lo tiene. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos ahí en los medios de comunicación, por qué este actor, por qué este artista teniendo tanto fama, teniendo todo lo que puede tener, mujeres, comida, automóviles, por qué se llega terminando suicidándose? Por esa parte, Exacto. creemos, ¿no? Tentativamente que no está cubierta la parte espiritual, De ¿no? O hecho, sea, Japón es el número 1 en suicidio y así en es. Japón hay un bosque, que es el bosque del suicidio, y así Sí. se le puso el bosque del suicidio debido a que la gente iba a quitarse la vida a ese lugar. Y el gobierno hasta tiene acordonado, o sea, ya no quieren que la gente pase porque se está suicidando y está pasando algo muy malo con esta sociedad. ¿Cómo es que un país de primer mundo que tiene Sí, todo lo que, por ejemplo, nosotros como sociedad latinoamericana, pues no tenemos, pues se suicidan más allá? ¿Sí? Este exacto. autor, Yoko Kenji, creo, creo que es un gran Conferencista. motivador que viene también, conferencista, dice, no es posible que en Colombia, donde él es, y es de Colombia y de Japón, creo, son Sí, más sean felices más los felices. colombianos.
Sí. Y Colombia se carece de más cosas. Bien, Entonces, fíjate, sí, Jorge. Francisco, ahorita que tú comentas de Japón. Japón es, o sea, realmente es ejemplo en muchos temas, ¿no? Sí, sí. Es un país tan pequeño y sin embargo al parecer, ocupa el rango número 7 como potencia económica mundialmente hablando, ¿no? Entonces, bien lo dices tú, ¿no? O sea, realmente el factor dinero es un tema que ahorita, pues, bueno, siempre ha sido muy importante, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta, ¿no? Que un país como este, que tiene una economía bastante buena, a pesar de un país tan pequeño, se sufre mucho o se padece mucho este tema del suicidio, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por lo que está comentando Esther, lo que comentas tú, es un vacío, ¿no? Y ese vacío es un vacío espiritual. ¿Por qué? Porque tú me puedes hablar a mí muy bonito y el pensamiento racional, ¿no? Y la psicología, claro que ayuda muchísimo, pero hay algo más que eso. Y eso que digamos a veces se deja a un lado es precisamente esto, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que viene a darle vida a este ser humano, ¿no? Y es el que le da, digamos así, digámoslo literalmente, es el que le da un sentido al hombre aquí en la tierra. Ahorita recuerdo cuando yo iba a estudiar psicología, yo fui a visitar a un pastor al que yo amo mucho y él pues ya se fue. Fui a comentarle que yo iba a estudiar psicología y él me dice algo. Mire, mija, la psicología da soluciones pasajeras. Jesucristo da soluciones definitivas. Pero si Amén. usted une la psicología con Jesucristo, lo que usted haga va a estar bien. Amén. Entonces, no está peleado Dios con la Exacto. psicología, Okay. ni la Exacto. psicología Sí, sí, con sí. Dios. Yo Sí, claro. pienso igual que Esther. Sí, sí, claro. Y qué bueno que nos dicen eso. Y yo estoy completamente de acuerdo. Decirle aquí a los que nos están viendo que Esther y Jorge son profundamente religiosos, ¿verdad? Y bueno, me da gusto, de hecho, que estén diciendo eso. Y hay que decirle un hecho, digamos, pues para todos ustedes. Francis Collins, él es uno de los participantes del genoma humano. Él fue uno de los que descubrieron el genoma humano. Es un gran científico y es fervientemente cristiano, ¿sí? George Lemaitre, este físico, descubrió o es el que ideó la teoría del Big Bang y es un sacerdote católico, ¿sí? Belga. Entonces, no, ahí están los claro ejemplo de que la ciencia no está peleada con la religión, como nos lo llegan a decir grandes físicos de la actualidad, ¿eh? Galileo Galilei, que claro que tuvo un problema con la iglesia, pero también era católico cristiano, ¿sí? Isaac Newton también. Albert Einstein no creía en un Dios personal, pero también creía que había una deidad que pudo haber influido en la creación del universo. Pero sí, o sea, decirles a ustedes, no, la religión no está peleada con la ciencia, la religión no está peleada con la psicología, ¿sí? Cada uno de nosotros como psicólogos podemos tener la creencia que podamos tener. Jorge, adelante. Exacto. Cabe mencionar un tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, en mi caso, yo como seguidor de Cristo, para mí, digamos, mi título en lo personal, ¿no? Para mí mi título más importante es ser hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios. Ese para mí es el título más importante, más que ser psicólogo o tener cierto conocimiento, ¿no? Para mí es el conocimiento o el título más importante. Ya después de aquí se viene, ¿no? Este tema de la psicología, que en lo particular creo que es una ciencia que ayuda muchísimo a las personas a identificar su malestar, sus problemas, digamos, si fuera un trastorno, a identificarlo y poderle ayudar al paciente, digámoslo así, a salir de esa situación. Y qué mejor cuando la persona también tiene digamos, una vida espiritual, pues esto se vuelve muchísimo más fructífero, ¿no? El equilibrio que decía Esther. Exacto. Entonces, creo yo que en ese sentido debemos de utilizar las herramientas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a construir una casa o un puente, pues qué mejor con un conocimiento científico, ¿no? Para que esta estructura pueda sostenerse de una forma, no decir, no, pues yo lo voy a hacer las cosas tal y como se me vengan a la mente, no, no, esto tiene que tener un procedimiento, ¿no? Y si tú haces las cosas en un procedimiento, pues claro que van a salir mejor. Para mí, la psicología es una herramienta que Dios me dio para llegar a las personas. Perfecto. Para mí es eso. Es una herramienta que Dios me dio para llegar a las personas. Pero el hecho de que
yo crea en Dios, que para mí es lo más importante, y para mí lo que yo tengo es porque Él me lo dio. No significa que en el proceso terapéutico yo le voy a predicar al paciente, porque tenemos lineamientos como terapeutas. Entonces, eso también sí lo tengo muy claro. Claro que dentro del proceso terapéutico vamos a usar la fe del paciente como una herramienta. Y si el paciente cree en Dios, vamos a usar esa parte. Pero no es el fin de nosotros como terapeutas predicarle a nuestro paciente. Para eso, pues yo tengo mi célula, y ahí donde vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque también es importante que esto se aclare. O sea, si tú vienes conmigo como terapeuta, yo no te voy a predicar, pero estoy consciente de que lo que yo soy, lo que yo tengo, Dios me lo dio. O sea, que si yo tengo una carrera es porque Dios me la dio, y que si tengo gracia delante de ti, también es porque Dios la ha puesto en mí. Y Muy eso bien. creo que es importante. Sí, qué bueno que nos dices eso, que nos aclaras esa parte de que nosotros no imponemos nada, ni Ah, menos no. la religión, ni mucho menos otras creencias que tenemos nosotros. Yo no le puedo decir, sí, yo no soy ateo, yo también soy ferviente creyente en Dios, pero yo no le digo a mis, usted tiene que ser ateo o usted tiene que creer en Dios. Y sería bueno que empezáramos a platicar de este tema porque se hace muy importante. Yo creo que yo he tenido casos, no sé ustedes, pacientes en donde la religión, estoy hablando de la religión, influye de manera a veces no tan positiva en el paciente. Es decir, cuando la religión ya se convierte, pues sí, en un factor negativo en la vida del paciente, ¿no? Porque, pues bueno, ha de haber casos. Sabemos de que hay casos en donde la religión, en sus diferentes denominaciones, llega a afectar la vida del paciente. ¿Ustedes qué me pueden decir ahí y cómo podemos aclarar esta situación de, porque va a haber gente que diga, no, no es cierto, la religión afecta y es por las experiencias que han tenido, pero ¿cómo me pueden decir ustedes de Es que algo, cuando la religión no ayuda? es algo importante Esther. aclarar esto. Religión no es lo mismo que relación con Dios. Exacto. Relación con Dios es, mi vida es 24/7. Relación con Dios es, yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios, amo un Dios, y tengo temor de Dios, no temor a Dios. Temor de Dios es esto. Temor de Dios es, yo amo a Dios, y porque yo le amo, yo llevo un estilo de vida. Temor a Dios es, le tengo miedo a Dios porque me va a castigar, porque va a caer fuego del cielo y me va a consumir. No. O sea, es tener temor de Dios y no temor a Dios. Otra cosa importante, ¿qué es religión? Religión, se supone que la función de la religión es reencontrar al hombre con Dios. Pero dentro de la religión que hay son dogmas, que significa, o sea, disciplinas que son creadas por el hombre para llevar una vida, digamos, que de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no todas las disciplinas o no todas las denominaciones cumplen con esto. Ya. Y a veces se cae en qué, en excesos, donde los congregantes tienen que hacer o dejar de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la doctrina de la religión lo está marcando. Y muchas de las veces es que no puedes convivir con nadie, que no puedes acercarte a ciertos tipos de personas, como si te aislaran en una burbuja donde tu mundo va a girar en torno a. Sí. Y pues ahí ya estamos hablando de otras cosas. Ok. Ya. Muy bien. Entonces, Jorge, pues tú qué opinas? ¿Cuándo la religión llega a afectar a la persona, a afectar su estilo de vida, a afectar la psicología? ¿Por qué se da esto y cuándo es que se da esto y Ya. qué se puede hacer? Bueno, a mi humilde criterio, yo creo que ese es un tema de cada persona y cómo decidamos interpretar esto, porque realmente los principios o los postulados del cristianismo, pues realmente nos llevan a ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor esposo o esposa. Realmente nos lleva esos principios bíblicos a ser un mejor ser humano. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, el Evangelio de Cristo nos habla de la igualdad de que todos los hombres delante de Dios somos iguales.
¿sí? Proponiendo que la solución, proponiendo, perdón, que la salvación no viene de la fortuna, o sea, no porque tú seas una persona rica vas a tener acceso a Dios y una persona que no tiene ni un centavo no va a poder entrar. No, para Dios realmente somos todos iguales, no importa tu condición social, económica o intelectual, tus conocimientos, para Dios todos somos exactamente iguales. Nos habla de una fe, ¿sí? Una fe donde, por decir, donde yo creo que el futuro va a ser mejor, ¿no? Donde yo siento que Dios estará conmigo y Él me ayudará en cada paso que yo dé. Me habla del amor al prójimo. O sea, son temas que realmente si los llevamos a la práctica, pues tu calidad de vida va a influir mucho, va a mejorar muchísimo, ¿no? Que amemos al prójimo y es un tema muy difícil. Nos habla también del perdón, ¿sí? El saber perdonar a las personas, que si te ofenden, dice la escritura, pues se perdona 70 veces 7, ¿no? Realmente la palabra de Dios nos instruye, Francisco, a que vivamos, a que sepamos vivir en esta sociedad, a que sepamos, digamos, va muy encaminado, digamos, a los valores, a ser respetuoso, a ser leal, a todos estos valores que me llevan a ser una mejor persona. Y si yo llevo a la práctica esto, pues evidentemente, Francisco, va a influir en mi situación emocional. Obviamente mi mente, mi comportamiento va a ser una mente estructurada, va a ser un comportamiento totalmente aceptado por la sociedad. Eso es lo que tú me comentas de que hay personas, bueno, pues esa digamos es decisión de cada persona en cómo quieres vivir esto, porque realmente la palabra de Dios nos instruye a que tengamos una vida recta, Okay. ¿sí? Una vida recta delante de Dios, pero también una vida que no solamente sea de palabras, sino seamos congruentes, que si leemos este libro es para llevarlo a la práctica, no solamente para saberlo y hablar de él. Ok, y es que hay que decirlo, que es cierto lo que tú dices, ya depende de cada quien de cómo lleve su estilo de vida, ¿verdad? Y es que el Exacto. detalle es que, pues hay que hablarlo, ¿verdad? Es decir, hay, Sí, digamos, posturas, sí. hay doctrinas religiosas, bueno, sí se desvirtúan mucho de la razón, se desvirtúan mucho Sí, del proceder hacia sus feligreses, sí, incluso sí, pues, las llamadas Secta. digamos, las sectas que tienen una cuestión sí, dogmática muy perjudicial para la sociedad y para las personas. Entonces, coméntenme exacto. ustedes qué opinan de esta parte de las Sí. sectas, o sea, ¿por qué se dan las sectas y por qué ahí se va desvirtuando la creencia en un Dios, se va desvirtuando la creencia en una religión, ¿verdad? Porque, Sí, bueno, pues hemos visto que son sucesos que pasan en nuestra sociedad. Hay exacto. ciertas Bueno, características que nos dicen cuando es una secta. Y ujú, una muy importante es que el líder religioso está por sobre todo, incluso está por sobre Dios, Ok, porque se le rinde honra al líder religioso, se le pide a las personas lealtad absoluta, exclusividad, o sea, tú eres parte de esto y no puedes andar, digamos, en otros lugares. Y otra de las cosas que también se les pide es vivir o vivir en un cierto lugar. Es mejor si vivimos todos juntos, hay más control sobre lo que se hace, hay también confusión doctrinal. O sea, normalmente cuando alguien, cuando se forma una denominación, ¿qué es lo que pasa? La doctrina de la denominación está basada en la Biblia y son las cosas que ahorita nos decía Jorge, basado en el amor, basado en lo que Dios dejó escrito. Esa es la doctrina que se supone debemos de regirnos por ahí, en lo que dice la palabra. Pero cuando hay una secta, aparte de la doctrina, o sea, aparte de lo que tiene que ver con la Biblia, muchas de estas sectas están basadas en un libro que creó o que hizo el líder de hace no sé cuántos años de esta doctrina o de esta religión. Otra de las cosas es de que también dentro de lo que son las sectas, quien decide con quién te casas o todo esto es el ok. líder religioso. El líder religioso, él decide con quién te casas. Hay Entonces, hay rechazo. un Ujú. hipercontrol sobre la vida del individuo, sobre qué come, qué debe, con quién debe de juntarse, qué debe de pensar, qué debe de hablar. Ya es cuando ya es una diferenciación entre una secta y una religión. Sí, hay una ujú, aceptación ciega.
una aceptación ciega de lo que dice el líder y hay una paranoia. O sea, todos están en contra de nosotros, en contra de lo que nosotros somos, en contra de lo que nosotros creemos. Y proclaman su evangelio, digámoslo así, con cierta violencia. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta la tengo yo. Ok. Y estas son las características de una secta. Entonces, le piden a las personas que se olviden del raciocinio y tengan la fe absoluta en ciertos dogmas, que ahí sí, pues no, ¿verdad? Una religión, digamos, que procura la salud mental, pues eso no lo va a tener. Entonces, no, Jorge, habíamos tenido una plática anteriormente, ¿verdad? Sobre todo eso, vamos a comentar, y me gustó mucho tu punto de vista que diste de por qué se llega al fanatismo, es decir, por qué una persona llega a tener fanatismo, y puedes comentarme lo que tú quieras. ¿Por qué llega a tener fanatismo hacia un líder? ¿Por qué, verdad? Pues, porque hay personas que sí, en cualquier religión, ¿verdad? Sí, coméntanos, ¿por qué se da esta parte del fanatismo? Bien, bueno, es un criterio muy personal, ¿no? Ahorita, lo que comentaba Esther, bueno, es algo que verdaderamente sucede, ¿no? Hay que recordar una cosa, Francisco, hay que tener criterio, ¿sí? O sea, tenemos que tener criterio personal. Por ejemplo, si vamos a hablar de la religión o digamos, tú quieres asistir a la iglesia, yo te recomiendo que tú abras tu Biblia y la leas. ¿Para qué? Para que entender que lo que tú estás escuchando tenga, esté soportado por lo que dice la Biblia, ¿no? A veces somos muy cómodos, ¿no? Queremos que nos digan las cosas, pero no queremos hacer un esfuerzo, ¿no? Para aprender de ellas. Entonces, es un tema sumamente importante, el tema espiritual, y creo yo que es de suma importancia que las personas tengan este hábito de leer la Biblia y saber qué es lo que dice este libro, ¿no? Porque este es un libro que es base para nuestro desarrollo espiritual. En lo que tú comentas de por qué una persona se puede llegar a ser fanático, ¿fue la pregunta que me hiciste? Sí. Sí, bueno, yo te comentaba la ocasión pasada, puede derivarse de muchos temas, ¿no? Uno de ellos puede ser un pobre autoconcepto, ¿no? Un concepto muy pobre en el cual yo no tengo definida mi identidad, y digamos, cuando yo veo algo estructurado, como en este caso una secta, me encuentro con esto y creo yo, y digamos, soy un anexo de lo que es la secta, porque realmente no tengo mi independencia emocional, o sea, no estoy decidiendo por mí mismo. Y en el momento que tú no estás decidiendo, entonces eres literalmente un anexo de una organización, o en este caso una secta. Casos como el que vimos en las Torres Gemelas, ¿no? De fulanos que en su mente creían que estaban haciendo algo a favor de Dios, ¿no? Arriesgando, poniendo sus vidas, sacrificando sus vidas. Y eso, pues realmente eso la Biblia no nos menciona absolutamente nada. O sea, realmente Dios no quiere que tú te quites la vida para agradarlo a Él. Eso es falso. ¿Sí? Son temas donde realmente la persona no tiene, no hay un criterio racional, como bien lo comentaste tú. No hay que perder nunca esta parte, o sea, somos también racionales y nunca hay que perder ese criterio, ¿no? Tenemos que también tener una identidad definida y un autoconcepto donde yo tenga muy claro lo que sí es correcto y lo que no es correcto. Y la palabra de Dios va muy ligado a esto, ¿no? A que tengamos un comportamiento en beneficio de otros. Esther, coméntame, ¿por qué crees que la gente llega a caer en el fanatismo hacia una religión? Pues parte de lo que decía Jorge, ¿no? O sea, el pobre concepto que me lleva a buscar dónde fortalecerme. Y me identifico con ese grupo, pero llevo las cosas al extremo. Y si yo tengo un pobre concepto y si yo estoy, digamos, con debilidad mental, voy a ceder el control sobre mí a otros o voy a aferrarme demasiado a esa religión o a esa idea que yo tengo, porque no nada más la religión lleva al fanatismo, sino otras cosas. Y hay una diferencia muy grande entre ser fanático y ser seguidor fiel. O sea, el fanático se va al extremo de introyectar pensamientos absolutistas, donde así tiene que ser y así debe ser. Y el seguidor fiel, ¿en qué se basa? Se basa
en conocer quién es Dios. O sea, Dios es un Dios de amor, es un Dios de Amén. paz, es un Dios que viene y transforma tu vida. Y Amén. por amor yo estoy aquí y por amor yo le voy a seguir. Y es una diferencia Amén. muy grande. Y por amor y por convicción voy a vivir en valores y voy a cambiar un estilo de vida. Porque cuando hablamos de cambiar un estilo de vida y de todo esto, no nada más nos referimos en cuestión de comportamiento, sino en cuestión de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi alma, de cuidar todo lo que yo soy. Porque Dios es un Dios integral. Dios es un Dios Amén. integral y eso nos va a llevar a cambiar nuestro estilo de vida. Y es cuidar todo lo que yo soy. Y cuando te hablo de cuidar mi cuerpo, pues también te hablo de que debemos cuidar cómo nos alimentamos, el hacer ejercicio, el vivir una vida sana. ¿Por qué? Por amor a Dios, porque eso es lo que Dios me enseña, que mi estilo de vida debe de cambiar. Sí, entonces ahí está, una de las principales diferencias es de que parte de la salud mental, de hecho, nos dice que tenemos que tener un pensamiento flexible, no rígido. Tenemos que tener un pensamiento de, digamos, ponerle, digamos, un ingrediente de espontaneidad, ¿verdad? Entonces es justamente lo que se pierde en el fanatismo, ¿no? O sea, como con esta rigidez de que así tienen que ser las cosas, ¿no? Nosotros le llamamos pensamientos debeístas, es decir, así deben de ser las cosas. Y si no son así, está, todo lo demás es malo. Entonces, esto claramente es un indicio de una, digamos, pues, de una enfermedad mental, es decir, un pensamiento rígido y que también va a diferenciar, qué bueno que también nos lo dijiste tú, Jorge, y también tú, Esther, de que tener fe no te pelea con la razón, ¿no? De hecho, No. San Agustín de Hipona, un filósofo de la Edad Media, dice que para tener una vida plena tenemos que complementar fe con razón a la par, ¿sí? O sea, a la par, ¿verdad? No, sí, creo que él llama un poquito más a la fe, pero tenemos que tener también la razón. Entonces, pues bueno, y así podemos evitar que una persona llegue a caer en una secta o llegar en el fanatismo. Y es que también lo vemos también con estos movimientos sociales, ¿verdad? De índole política, de índole social, de índole económica, como a veces, como no me siento bien conmigo mismo, tengo un pobre autoconcepto, una pobre autoestima, voy y me entrego a un movimiento que es mayor que yo y así, digamos, se cubre, entre comillas, que por supuesto que no se cubre, una necesidad que el propio individuo debe de tenerla y que creo que De también a veces pasa pertenencia. con la, exactamente, de pertenencia y a veces también se llega a cubrir teniendo una relación, ¿no? Es decir, como yo no me siento bien conmigo mismo, voy y me junto con alguien más dominante, con una persona que me pueda dominar para que pueda compensar esa baja autoestima, ¿verdad? Pero bueno, entonces, qué bueno que nos dicen que la religión no, también te ayuda a tener amor propio, a tener, Sí, digamos, claro. cubiertas todas las necesidades para que estés bien contigo mismo, con la sociedad que te rodea y, digamos, con el ser que te puso donde estás. Entonces, ya para terminar, si les parece, si estamos de acuerdo, ¿ustedes Ok. qué dirían de cómo podemos tener salud mental y cómo podemos tener religión, cómo podemos tener espiritualidad y salud mental? ¿Empiezo yo? A ver, Si Esther, quieres. adelante. Que Adelante. ya nos has comentado un poquito, ¿verdad? De cómo tener salud mental y una espiritualidad que van de la mano, que no sé si tú llamarías que es necesario estar cubiertos en esta parte de ser espirituales. ¿Tú dirías que sí es necesario? Para mí es fundamental. De Perfecto. hecho, la Organización Mundial de la Salud hace algunos años decía que somos seres biopsicosociales y ahora ya no dice que somos seres biopsicosociales, sino dice que somos seres biopsicosociales espirituales. Ok. Entonces, es necesario que haya un equilibrio entre esas partes, en la psique, en nuestra biología, en nuestro entorno social y también en nuestra espiritualidad, en cómo nos relacionamos espiritualmente, cómo nos relacionamos con Dios o qué es, bueno, en mi caso, ¿verdad? Dios es parte de mi vida, es fundamental. Y si lo que yo tengo es gracias a Él, pero también por eso yo tengo que encontrar un equilibrio para tener salud mental. Y eso tiene que ver con valores que nos rigen, que es ahorita lo que estamos perdiendo por completo. Y hablamos de Sí, valores universales, no de lo que yo creo o de lo que fulanito cree, no, sino de valores universales que tienen que ver con el respeto, la lealtad, la fidelidad, con todas estas cosas. Entonces es encontrar un equilibrio y practicar
inculcar estos valores que nos definen como seres humanos. Sí, qué bueno, pues ahí nos estás diciendo, es fundamental tener cubierta la necesidad de las necesidades espirituales, y nos das el dato que eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Jorge, ¿quieres comentar algo de la Sí, religión, la claro. espiritualidad y la salud mental? Adelante. Ya, claro. Bueno, en mi humilde opinión, para mí la salud mental es una integración, Francisco, de tu espíritu, mente y cuerpo. Trabajas estos tres rubros, o sea, y estás hablando tú de salud, una salud, en lo particular así lo considero yo. En el tema espiritual, para mí, digamos, sería el origen, el inicio de esto, en un tema espiritual. Para mí empezaría esta salud aquí, ¿no? En mi relación con Dios, que es una relación, Conexión. una conexión, exacto. Es una conexión voluntaria, porque Dios no obliga a nadie. Es una conexión voluntaria donde yo renuncio, digamos, renuncio a posturas humanas, carnales, para aceptar al Espíritu Santo en mi vida y dejar que Él vaya moldeando en mí. Obviamente yo también tengo que hacer mi parte, ¿no? Pero dejando que Él empiece a moldear mi vida, ¿no? Y llenando esos, como ahorita que hablamos de vacíos, y dejando que el Espíritu de Dios llene esos vacíos tan grandes que hay en cada ser humano. Decía el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, cuando hacíamos ahorita referencia al principio de esta plática, del diálogo que él tenía con estos grandes pensadores, estos filósofos griegos, porque ellos decían, ¿no? Querían resolver todo con el pensamiento racional, ¿sí? Y era como que justificar las cosas mediante este pensamiento racional. Sin embargo, unos 2 libros después de que Pablo se presenta en Atenas, le dice lo siguiente, dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Que realmente hay una creación de todo esto, y esa creación viene de Dios, ¿no? O sea, bueno, es lo que nos habla Pablo, ¿no? De que todos esos orígenes, según esto, los griegos pensaban conocer mucho, pero en ese momento Pablo los llama ignorantes porque ignoraban el tema espiritual, ¿sí? Tenían una ignorancia en ese tema, y es lo que iba Pablo, ¿no? A contribuir a que esas personas, si ya tenían este conocimiento, pues aún mejorar su estatus, ¿no? Su vida, ¿no? Entonces yo considero, digamos, en lo particular, pongo en primer lugar esa relación con Dios, ¿no? Y claro que considero a la psicología un tema muy importante para darle, digamos, herramientas a la persona a que mejore más aún su calidad de vida. Entonces juntamos estas potencias, digamos, para mí, te digo, como primer lugar pongo este tema, la espiritualidad, y como una ayuda a esto, el tema psicológico, ¿no? Todas las herramientas que la psicología nos ofrece, ¿para qué? Para que la persona encuentre un bienestar, tanto emocional, un bienestar en su ser, ¿sí? Y creo yo para mí que eso sería una salud íntegra. Sí, regresándome al tema de la ciencia, yo lo veo así, compañeros, la ciencia nos va a decir qué pasó en la historia, cómo se dio la creación del universo, una explosión del Big Bang hace más o menos 14,000 millones de años, nos va a decir, digamos, el procedimiento que siguió para que se formara el universo, se formaran las galaxias, pero el por qué, ahí sí es cuando nos lo va a decir, pues, una religión, nos lo puede dar una espiritualidad, tener ese contacto con ese ser que nos puso donde está. Es decir, la ciencia nos va a decir el cómo se dieron todo esto, cómo es que existe la ley de la gravedad, todo esto, pero el por qué. Busca la explicación de las cosas. ¿Vale? Entonces, no sé si están pasando las gorditas ahí, ¿verdad? Ahí por la casa de alguien, sí, que se está escuchando las gorditas. Ahí le pides, por favor, una de chicharrón y una de guisado verde, por favor. Ya tengo hambre, ya es hora. No sé, ¿ya almorzaron ustedes? No, ya es hora, amigo. Yo ya almorcé. Entonces, y dijimos, ¿verdad? Tenemos que cubrir nuestras necesidades espirituales, pero pues también las biológicas, ¿verdad? O sea, claro. También claro. Sí, claro. Entonces, no sé si quieran hacer un comentario para cerrar esta plática interesante. No, pues bueno, yo te quiero agradecer, Francisco, por este espacio.
qué bueno que tocas esos temas. Creo que son importantes, ya que a veces hay mucha controversia, ¿no?, en estos temas, y ver realmente que pues realmente la palabra de Dios viene a beneficiar de una forma increíble al ser humano, pero también entender que la psicología es una herramienta, es una ciencia que viene a favorecer el desarrollo de las personas en diferentes áreas, ¿no? Muy bien. Entonces, Esther, coméntanos, por favor, un comentario de cómo tener salud mental y que tenga que ver con la religión, con la espiritualidad. Bueno, pues ¿cómo? Es acercándote a Dios, buscando de su presencia, ¿cómo inicia una relación con Dios? Pues así como inicias una relación con el ser humano, es a través de hablar con Él, es a través de pasar tiempo con Él. Entonces, si tú quieres una relación con Dios, es la manera de hacerlo. Hablar con Él, estar con Él. Exacto. Pues, fue un gusto estar con ustedes. Ya teníamos tiempo queriendo hacer esto y pues hasta que se nos hizo. Y déjenme nada más dar un comentario rapidísimo. Yo diría que sí es necesario, porque miren, Stephen Hawking es este gran físico que hizo grandes descubrimientos de la creación del universo. Él es abiertamente ateo. Ya falleció él es abiertamente ateo, él ha dicho que nunca ha necesitado a Dios, pero me voy a atrever a decir que sí, abiertamente puede decir él que no cree en Dios, pero yo creo que lo que le llenó a él en la vida, más allá de sus estudios, es esa fe en seguir descubriendo a sí mismo. Yo creo que su sentido de vida fue cubierto gracias digamos, a seguir explorando el universo, seguir explorando de dónde venimos, por qué estamos aquí. Entonces, tal vez no creía en ese ser personal que influye en su vida o en la vida de los demás, pero creo que sí que tuvo fe en que hay algo más allá que lo lleva a, pues, dónde estamos parados, por qué estamos aquí. Entonces, pues el mensaje para todos ustedes es de que, pues, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener contacto con nuestra espiritualidad, con nuestro significado de vida, como yo lo creo que lo tenía Stephen Hawking, no tanto en un Dios como lo tenemos nosotros tres, pero sí en algo por lo cual él estuvo trabajando pues toda su vida. No sé ustedes qué piensen, ya ahora sí terminar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, todo se reduce toda esta plática se reduce al tema de la fe, ¿no? Que dice la escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y esta fe es la que nosotros venimos a hablar hoy, ¿no? Una fe en Dios, algo que no vemos, pero sabemos que existe. Perfecto. Y sí, ¿verdad? Exactamente. Como hay personas tan inteligentes a nivel racional, a nivel intelectual, pero a nivel emocional o a nivel espiritual están muy carentes y que pues por eso pasa lo que pasa, ¿no? Sí, yo no dudaría que muchos japoneses que llegaron a suicidarse no fueran tan inteligentes. Son inteligentes o fueron inteligentes, pero al no tener esta parte, ¿no, Esther? Exacto. Bueno, la fe, ya lo dijo Jorge lo que es, pero es lo que te mueve. Y la fe te lleva a creer en ti mismo, o sea, primero en Dios y después en ti. Exacto. Y te hace ver tus fortalezas. Exacto. Así es. Bueno, pues agradecido nuevamente con ustedes. Espero que no sea la última, compañeros, amigos. No, claro, será un gusto. Comentarios que tengan hacia mis compañeros, con mucho gusto los ponen aquí. Yo les voy a agradecer mucho su like, su suscripción, ¿sí? Y que bueno, que hayamos aportado un poquito más a esa parte espiritual que definitivamente sí tenemos. Entonces, Esther, Jorge, de verdad, muchas gracias, sí, por todo. Un abrazo, amigo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por su atención a los demás. Les agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.